Raza de ganado Hershey. Historia. La raza Hershey se originó en el condado de Erin, Escocia, antes de 1800 y se consideró como una raza establecida en 1812. Durante su desarrollo, primero se la denominó Dunlap, luego Cunningham y, finalmente, Hershey. No se sabe exactamente cómo se cruzaron las diferentes líneas de ganado para formar la raza conocida como Hershey. Existe buena evidencia de que se cruzaron varias razas con ganado nativo para crear los animales básicos de la raza. En Agriculture, Ancient and Modern, publicado en 1866, Samuel Copeland describe el ganado nativo de la región como diminuto en tamaño, mal alimentado y mal ordeñador. Antes de 1800, gran parte del ganado de Hershey era de color negro, aunque en 1775 comenzaron a aparecer colores marrones y moteados. Se cree que la mejora del ganado nativo comenzó alrededor de 1750 cuando se cruzó con otras razas como el ganado Tisbute y el ganado de las Islas del Canal. Independientemente de los detalles del origen, los primeros criadores cruzaron y seleccionaron cuidadosamente las diversas líneas de ganado para desarrollar la vaca que ahora conocemos como Hershey. Ella era muy adecuada para la tierra y el clima de El Hershey es un herbívoro eficiente, destaca por su vigor y eficiencia en la producción de leche. Los animales de la raza Hershey se destacan especialmente por la forma y calidad superior de la ubre. La composición de la leche la hizo ideal para la producción de mantequilla y queso por parte de los primeros ganaderos escoceses. Se han producido muchos cambios a finales de los 80 y principios de los 90 que han afectado el número de ejemplares de la raza Hershey, lo que ha provocado una disminución. Gran parte de esto se debe a la mayor rentabilidad de todas las vacas lecheras, lo que ha llevado a un exceso de oferta de leche en el mercado interno. Sin embargo, una gestión cuidadosa ha convencido a los criadores de la raza Hershey de que la raza Hershey les ha servido bien y seguirá haciéndolo en el futuro. Características. Los ejemplares de la raza Hershey son de color rojo y blanco. El color rojo es un acabado marrón rojizo, que varía en tono desde muy claro hasta muy oscuro. En algunos toros, el color caoba es tan oscuro que parece casi negro, en contraste con el blanco. Las marcas de color varían de casi todas rojas a casi todas blancas. Las manchas suelen ser muy irregulares en los bordes y, a menudo, pequeñas y dispersas por todo el cuerpo de la vaca. Por lo general, las manchas son distintas, con una ruptura entre el pelo rojo y el blanco. Algunos Hershey exhiben un patrón moteado, de pigmentación roja en la piel cubierta por pelo blanco. Los patrones de color atigrado y ruano alguna vez fueron más comunes en Hershey, pero estos patrones son raros en la actualidad. Durante muchos años, los cuernos de los ejemplares Hershey fueron un sello distintivo de la raza. Estos cuernos a menudo alcanzaban un pie o más de largo, se curvaban con gracia hacia afuera y luego hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Cuando se pulieron para el ring, los cuernos de Hershey eran una vista espectacular. Los cuernos no son muy prácticos y, hoy en día, casi todos los Hershey se descornan cuando son terneros. Los animales de la raza Hershey son de tamaño mediano y pesan aproximadamente 1.200 libras en la madurez. Son bovinos fuertes y robustos que se adaptan a todos los sistemas de manejo, incluido el manejo en grupo en granjas lecheras, con establos libres y salas de ordeño. Los animales de la raza Hershey sobresalen en la conformación de la ubre y no están sujetas a problemas excesivos de patas y pezuñas. Pocas razas pueden igualar la capacidad del Hershey para susurrar y buscar alimento en condiciones climáticas o de alimentación adversas. Lo accidentado del terreno y las condiciones climáticas desfavorables de su tierra natal llevaron a la selección de aquellos puntos de resistencia que los adaptan a condiciones menos que ideales. Estas características hacen que el ganado lechero comercial de Hershey sea excepcional. Otros rasgos que hacen que los animales Hershey sean atractivos para el ganadero es el vigor de los terneros Hershey. Son fuertes y fáciles de criar. Los Hershey no poseen la característica de sebo amarillo, que reduciría el valor de la canal, por lo que los terneros de Hershey pueden criarse como novillos de manera rentable. El Hershey es una raza moderada en grasa butírica. Los Hershey de mayor producción exceden regularmente las 20.000 libras de leche en sus lactancias. El récord mundial actual de Hershey lo tiene Led Farms Beticida. En 305 días, ordeñando 2 veces al día, produjo 37.170 libras de leche con 1.592 libras de grasa. La Asociación de Criadores de Hershey no reconoce oficialmente registros de más de 305 días, pero un Hershey ha producido más de 41.000 libras de leche, con 1.800 libras de grasa de mantequilla en 365 días. Estadísticas. Son conocidos por su bajo recuento de células somáticas, su capacidad para convertir el pasto en leche de manera eficiente y su resistencia. Los puntos fuertes de la raza son los rasgos ahora deseados de fácil parto y longevidad. Los Hershey también están libres de enfermedades genéticas.
La leche de Hershey se conoce como la leche ideal para beber. Su leche es excesivamente rica, no carece de la grasa adecuada y posee cantidades de sólidos no grasos, deseables como las proteínas. En Sudáfrica, una cadena de grandes tiendas exclusivas, que vendían solo productos de alta calidad, hizo que sus clientes probaran diferentes tipos de leche láctea, Hershey, Holstein y Jersey. Más del 70% prefirió el sabor de la leche Hershey, sobre todas las demás leches. Además, el alto contenido de grasa, proteína y caseína capa en la leche Hershey es una leche más deseable para convertirla en yogur, queso y helado, porque las partículas de grasa son ligeramente más pequeñas y están mejor distribuidas por toda la leche. Los animales de la raza Hershey responden a buenas prácticas de manejo y alimentación, y los rebaños individuales de Hershey tienen un promedio de hasta 17.000 libras de leche con 700 libras de grasa de mantequilla. En estos días, no es raro ver una vaca Hershey produciendo más de 10.000 kilogramos de leche por lactancia o 80.000 kilogramos o más en toda su vida. Distribución. La raza Hershey sigue siendo popular en muchos países como Rusia, América del Norte, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, África y partes de Europa y América del Sur.